a manera de introducción, quiero presentar una ilustración. Y esto es una ilustración que yo me he inventado. No está lejos de la realidad, lastimosamente, pero es una ilustración que yo me he inventado. Yo quiero que usted piense en que hay un edificio de mucha, mucha área muy grande, un gran edificio, eh, no solamente muy amplio en la área que ocupa, sino también muy, 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 muy alto, donde hay cientos de apartamentos. Es una torre gigantesca de apartamentos, hay cientos de apartamentos y por tanto en cada apartamento viven miles de personas. Pero quiero que piense en que en esa torre, en esa tremenda torre, eh, viven todos los que estamos en este momento escuchando esta enseñanza. Ustedes y yo somos parte de los miles de habitantes de esta enorme torre de apartamentos. Allí estamos, allí vivimos, es algo muy lindo y estamos compartiendo esto con muchísima gente, repito. Pero resulta que todos los que estamos en este momento escuchando esta enseñanza y que hacemos parte de los que habitan ese apartamento, esa torre de apartamentos, todos nosotros nos damos cuenta que en la parte baja, en el primer piso, digamos así, en el sótano o en el primer nivel de parqueaderos, se encuentra un artefacto explosivo, una bomba explosiva con un alcance letal. Esa bomba, si llega a detonar, va a tumbar, va a derribar, a demoler completamente esta enorme torre de apartamentos y todos los que vivimos en ella vamos a morir. Este artefacto explosivo está activado y va a explotar en 5 días. Hay 5 días antes de la explosión. Pero como ya dije, todos nosotros los que estamos escuchando esta enseñanza nos damos cuenta de ello y podemos inclusive, ¿cómo se dice? Sacar información de esto, o sea, podemos datearnos, podemos tomar fotos del artefacto explosivo y del cronómetro que empezó su cuenta regresiva, 5 días y explotará. O sea, tenemos documentación de que esto es cierto. ¿Qué haremos nosotros? Obviamente vamos a salir de este edificio para protegernos, pero tenemos 5 días para ir a cada uno de todos esos cientos de apartamentos a tocar la puerta y decirles, tenemos que irnos de aquí porque en 5 días esta torre se va a desplomar por una explosión y todos los que estén aquí van a morir. Muchos de los que nos escuchen no van a creer, no, yo creo que usted se está inventando esto. Pero nosotros tenemos fotos en nuestros celulares y videos que grabamos en nuestros celulares para demostrarle a la gente que sí es cierto que la bomba va a explotar en 5 días y que todo se va a acabar. Vamos a hacer la tarea, vamos a ir a todos los apartamentos. Recuerde que es una torre gigantesca de cientos de apartamentos donde habitan miles de gente. Ya habiendo hecho la tarea, nos hemos desalojado del apartamento y hemos visto de lejos que la torre, perdón, ha explotado y efectivamente se vino toda abajo. Y qué felicidad poder mirar alrededor, nosotros habiendo sido librados de la explosión y ver cientos de personas, miles de personas que fueron libradas de esa explosión, que no sabían del peligro que corrían, pero que por su trabajo de avisarles y por mi trabajo de avisarles, ellos fueron librados de la muerte. Yo quiero que usted tenga en su corazón esta ilustración mientras caminamos en la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. El título de la enseñanza para hoy es el ministerio pastoral de la iglesia. Escuche por favor. El ministerio pastoral de la iglesia. Y yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 35. Yo quiero que usted me acompañe en este momento a Mateo capítulo 9, versículo 35 y vamos a leer hasta el 38.
Voy a dar un momento para que usted ubique en su Biblia Mateo 9, 35 al 38. El ministerio pastoral de la iglesia. Voy a leer esta porción de las Sagradas Escrituras a favor de ustedes. Mateo 9, 35 al 38 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, en los templos, ¿cierto? Eran los templos en ese entonces, las sinagogas. Vuelvo a comenzar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Son pocos los, perdón que tuve un percance aquí con el celular que estamos transmitiendo, ya. Son pocos los versículos que acabamos de leer y por tanto quiero volverlos a leer, que lo leamos. Pido disculpas a quienes nos ven en vivo por un problema que tuvimos con el celular en este momento. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está la palabra del Señor. El ministerio pastoral de la iglesia. Yo quiero desarrollar esta idea a través de 3 puntos. Y el punto número 1 es la realidad del común de las personas. Estos 4 versículos que hemos leído nos dejan ver la realidad del común, de la mayor parte de las personas, por no decir de todas las personas. El versículo 36 del texto leído nos dice que las personas a las que Jesús veía las encontraba desamparadas y dispersas. Escuche, desamparadas y dispersas. Esa era la realidad del común de las personas. Al ver estas personas, al ver las multitudes, este es el diagnóstico de Jesús y él no se equivoca. Otras versiones de la Biblia declaran que la condición en que Jesús veía a las personas era cansadas y abatidas, por ejemplo, agotadas y abatidas, confundidas e indefensas. Esa era la realidad de la multitud. Jesús está describiendo las necesidades espirituales que tienen las personas a su alrededor. Y para esto utiliza estos 2 términos. Y note que estos 2 términos tienen un significado muy profundo. El primer término significa abatido, azotado, agotado, afligido, algo que ha sido saqueado por gente rapaz. Eso es la forma en que Jesús está viendo a la multitud. Ahora, el segundo término indica tirado, echado, esparcido, desparramado. Es algo así como yacer postrado y puede describir una persona derribada por heridas morales. Más o menos es la realidad de las personas hoy en día también, ¿cierto? Israel necesitaba y anhelaba a Dios, pero sus líderes religiosos le presentaban solo la pesada carga de la ley que les condenaba, y les ofrecían sus líderes religiosos representados por los escribas y fariseos, y solamente les ofrecían a las personas
una religión que era un obstáculo en vez de un apoyo. La gente necesitaba a Dios para salir de este estado en que Jesús describe que se encontraban, pero ni siquiera en la religión, en su religión, encontraban ayuda para salir de esta situación. Esta descripción se hace más gráfica, esta descripción que da Jesús, que la gente se encuentra desamparada y dispersa, ¿verdad? Esta descripción, repito, se hace más gráfica cuando nuestro Señor Jesucristo dice que estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo? Ojo con esta palabra, ¿cómo? Que implica una comparación. Se van a comparar dos estados. Dice que la gente estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Jesús, viendo la realidad de las personas, representa esa realidad como un rebaño de ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que Jesús está viendo en esta descripción. Ellos son ovejas, personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así las ve Jesús, un rebaño de ovejas sin su líder que les guíe y les cuide. Esta era la realidad de las personas en el tiempo de Jesús. Ahora, esta realidad sigue siendo una verdad en el día de hoy. Las personas hoy se encuentran desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué son ovejas sin pastor? Jesús está comparando la realidad de la humanidad como un rebaño sin pastor. Tendríamos que sacar un momento para pensar en qué significa esto. Ovejas sin pastor. Un rebaño de ovejas sin pastor es un rebaño de oveja que no va a tener alimento, que no va a tener rumbo, que no van a tener cuidado y van a estar condenadas a morir, sea por hambre o por un accidente o por el lobo. Las ovejas son animales de vista muy corta. Ellas solamente miran al suelo buscando su alimento y van detrás de los manojitos de pasto que van comiendo sin importar lo que tienen adelante, y a veces se encuentra con unas especies de zarzas que son unas matas muy duras que se dan en esa región desértica de Israel, que tienen muchos chuzos, y ellas, por estar detrás del pasto, pelean con su cabeza para meterse en medio de esas ramas y se cortan la cabecita, y esas heridas se les inconan porque las moscas vienen y ponen larvas allí. Ahora, las zonas donde hay pasto para estas ovejas son los valles en las colinas altas en Israel. Y esas colinas altas en Israel son muy largas. Esas llanuras allá en las montañas son muy largas, pero muy angostas. Y alrededor hay precipicios. Y las ovejas, como decía, son animales de vista corta y solamente están mirando los pasticos y no se dan cuenta cuando se acercan al precipicio y pasan de largo y allí mueren al rodar por el precipicio. Ovejas sin pastor están expuestas a la muerte. Así Jesús está mostrando la realidad de las personas que ve mientras recorre todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio. En el corazón de todas las personas existe un gran vacío de vida, de verdadera vida, que no puede ser llenado por otra persona, ni por el dinero, ni por el poder o la fama. Este vacío tiene la forma del Creador, como alguna persona lo dijo, y solo Él, el Creador, puede llenar ese vacío. En busca de llenar su vacío espiritual, el hombre ensaya todo lo que el mundo le ofrece como verdadera felicidad y como verdadera realización de vida. La humanidad ensaya con el sexo, con el dinero, con la fama, con el poder, con la compañía de alguien. Siente que van a estar completos si se enamoran de alguien. Esto no quiere decir que la vida de pareja no sea un regalo de Dios, pero tú debes estar completo en sí mismo para poderte unir a otra pareja, a otra persona, perdón. Tú no vas a llenar tus vacíos
porque te emparejes con alguien. Entonces también busca la gente llenar su vacío de Dios con la compañía de alguien, con todo tipo de religiones, con todo tipo de movimientos espirituales y humanistas, para descubrir que el vacío sigue allí. Con la figura que Jesús usa para describir el estado de la gente como oveja sin pastor, está declarando también lo que estas personas necesitan para salir de ese estado espiritual deplorable en el que se encuentran. Escuche, con la frase de que la gente anda como oveja sin pastor, que declara el estado deplorable en que se encuentra la humanidad, con esa frase Jesús también está declarando qué es lo que la gente necesita para salir de ese estado en el que se encuentran. La humanidad necesita un pastor. La humanidad necesita un pastor. Es lo que Jesús está diciendo. Ve la gente desamparada, dispersa, como ovejas sin pastor. La humanidad necesita, para salir de esa condición, un pastor. Ahora, no necesitan a cualquier pastor. Necesitan al pastor, al que es realmente el pastor de todo el rebaño. No es, repito, cualquier pastor. Esto me lleva al segundo punto. Para quienes se están conectando apenas, estamos hablando del ministerio pastoral de la iglesia y estamos reflexionando en el libro de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 35 al 38. Ahora, hemos dicho que, punto número 1, la realidad del común de las personas. Jesús ve a la gente que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, acabamos de concluir el punto número 1 diciendo que Jesús en esa declaración está diciendo que lo que la gente necesita es un verdadero pastor. Punto número 2, el ministerio pastoral de Jesús. Escuche, este texto precioso nos deja ver el ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo dice el versículo 36 del texto que estamos leyendo. El versículo 36 dice que, y al ver las multitudes, versículo 35 dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas, ¿cierto? Y versículo 36, y al ver las multitudes, ojo con esto, tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de las multitudes, porque estaban, como ya dijimos, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Notemos el ministerio. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso lo dice Juan, capítulo 10, versículo 11. También se nos dice en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Eso está en 1 Pedro 5:4. No lo busque, si toma apuntes para que lo apunte, ¿cierto? Juan 10:11, 1 Pedro 5:4. Todo lo que necesita la humanidad que anda confundida e indefensa como oveja sin pastor, lo puede suplir nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Entonces note que en esta frase el Señor, pensando en el ministerio pastoral de Jesús, Jesús es ese pastor que la humanidad necesita para salir del estado espiritual deplorable en el que se encuentra. Ahora, Mateo nos describe el precioso ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 versículos, en esta porción tan corta, Mateo nos describe este precioso ministerio pastoral de nuestro Señor. Lo primero que Mateo nos declara es la cualidad indispensable para ser un buen pastor. Es lo primero que nos declara. Cualidad indispensable para ser un buen pastor. Cualidad que, claro está, Jesús modela como el buen pastor que es. Note que el versículo 36, nuevamente, ese versículo 36 nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es una palabra fuerte y en el original
la palabra compasión significa el retorcerse de los intestinos. Es aquel dolor que se siente en lo más interno de nuestro ser, el retorcerse de los intestinos. Así es que este término describe, la compasión que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Jesús sintió compasión por la multitud. En los evangelios aparece este término de compasión, que ya he dicho es un término fuerte, aparece en algunas parábolas. Este término aparece en algunas parábolas, pero solo se usa en el resto de los evangelios de los sentimientos de Jesús. Solo se usa de los sentimientos de Jesús. Si usted está tomando apuntes, apunte esto para que lo lea en su casa. Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15:32, Mateo 20:34, Marcos 1:41 y Lucas 7:13. Allí vas a encontrar todas aquellas cosas por las cuales Jesús fue movido a misericordia y siempre tenía que ver con la humanidad. Jesús era movido a misericordia por el que tenía hambre, por el que estaba desnudo, por el que estaba afligido por demonios, por el que estaba enfermo, por el que se encontraba desconcertado, abatido, perdido, por el que necesitaba encontrar el camino a el Señor. Nuestro Señor Jesucristo sentía real compasión por el estado general del mundo. Fue esto que lo llevó a venir y habitar entre nosotros para ser nuestro pastor y darnos vida en abundancia, como se nos declara en Juan 10:10. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y yo quiero que guarde esto en su corazón. Lo que voy a decir en este momento, guárdalo en su corazón. La base de la misión pastoral de Jesús era la compasión, la misericordia. Esa era la base del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra fuerte para una respuesta emotiva y real. Una palabra, un sentimiento que conlleva a una respuesta, a una acción. Que siempre, escuche esto, la misericordia, la compasión, siempre da como resultado una acción de cuidado. Jesús sintió compasión y por eso estuvo dispuesto a cuidar a un grupo de personas que se veían como ovejas desamparadas sin pastor. La misericordia siempre da como resultado una acción de cuidado. El ministerio pastoral se resume en cuidado. Qué confortante es saber que Jesús es mi buen pastor, que tiene compasión de mí y me cuida todos los días, como lo declara el precioso Salmo 23. Yo sé que usted lo recuerda, que hasta de memoria podría citarlo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en casa del Señor habitaré para siempre, dice este precioso salmo. Este es el cuidado pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, amigos que nos escuchan hoy. Qué reconfortante
saber que Él es mi pastor y que cuida de mi vida. Y esto lo hace por la misericordia y la compasión que sintió al verme perdido. Volviendo a la porción de Mateo, volviendo a esta porción que estamos estudiando de Mateo, en esta porción de las Escrituras es muy preciosa porque nos devela el corazón de Jesús. Estos 4 versículos nos dejan ver el corazón de Jesús. Nos deja ver el interior del corazón de nuestro Salvador, Rey y Señor. Nuestro Señor siente verdadera misericordia por los pecadores. Tanta es su compasión que, como dice las escrituras, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó tomando forma de siervo y caminó hacia la cruz para ser clavado en ella en nuestro lugar y así convertirse en nuestro pastor para que ya no estemos confundidos e indefensos. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! ¡Qué incomprensible! Como lo dijo David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Y así todo él nos visitó. Bendita gracia salvadora, bendito amor redentor, su compasión le condujo, a cuidar de nosotros. Aleluya. Esto es precioso. Esto es lo primero que el evangelista Mateo nos marca del ministerio pastoral de Jesús. Ese sentimiento indispensable para llevar a cabo este ministerio, que es la compasión. Pero lo segundo que nos marca en Mateo, hablándonos del ministerio pastoral de Jesús, lo segundo que Mateo nos deja ver sobre el ministerio pastoral de nuestro Señor es su cercanía. Es un pastor cercano, no de lejos. Camina conmigo, siempre va a mi lado. Por tanto, conoce todo lo que pasa conmigo. El versículo 35 del texto de Mateo que estamos estudiando, el versículo 35 nos dice que Jesús recorría, escuche, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estaba en contacto con la multitud. Este Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo y es el príncipe de los pastores, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo declara Juan capítulo 1, versículo 14. Y este Jesús nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo declara Mateo 28, 20. Yo quiero que usted guarde esto que voy a decir en su corazón. No hay cuidado pastoral sin cercanía. No hay cuidado pastoral sin cercanía. Un buen pastor camina con sus ovejas, conoce a sus ovejas y sus ovejas le reconocen y confían plenamente en él porque viven una relación estrecha, porque hay una relación estrecha y cercana entre el pastor y las ovejas. Mas el que entra por la puerta, dice el Evangelio de Juan, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas lo llaman por su nombre y las saca, ese pastor las saca y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una relación cercana de pastor y oveja. Lo que acabo de leer se encuentra en Juan capítulo 10 versículo 2 al 4. Por si quiere apuntarlo. Ahora, hay algo más que el evangelista Mateo nos deja ver del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que él nos deja ver del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo, lo tercero que el escritor de la carta nos muestra es la labor del pastor, del buen pastor. ¿Cuál es la labor? Ya hemos dicho que este buen pastor siente misericordia, compasión. Ya hemos dicho que este buen pastor es cercano. Ahora, ¿cuál es la labor
de este buen pastor. El texto señala cuál es la tarea propiamente dicha del pastor, tarea que desarrolla nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el versículo 35, allí en Mateo capítulo 9. El versículo 35 dice que mientras recorría las ciudades, el príncipe de los pastores iba enseñando en las sinagogas de ellos, sinagogas es templo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su tarea pastoral consistía entonces en enseñar en el templo, en predicar el evangelio a las personas fuera del templo y en hacer buenas obras de misericordia. En esto de predicar el evangelio fuera del templo, Jesús era el heraldo. Escuche, Jesús en su ministerio pastoral era el heraldo. Predicaba las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje. El heraldo es el que trae un mensaje de parte del rey. Jesús era el que traía el mensaje de Dios. La función del heraldo es la proclamación de certezas, la proclamación de la verdad. Pues solo al escuchar la verdad de Dios, todas aquellas personas que andan desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor estarán verdaderamente libres. Escuche por favor, el heraldo era el encargado, era el pregonero. En el tiempo de Jesús, cuando un rey firmaba un edicto, una ley que debía cumplirse en todo su reino, y su reino era muy extenso, pues no había Twitter, no había Facebook, no había Messenger, no había WhatsApp, nada de esto. Entonces se utilizaban heraldos. El heraldo era el que salía proclamando a alta voz por todo el reino, por cada rincón, hasta el rincón más recóndito. Allá iba el heraldo, voz en cuello, diciendo: el rey ha decretado esto. Y así todo el reino conocía el decreto del rey. Eso es un heraldo. Y Jesús es el heraldo del Padre. Vino a proclamar que las buenas nuevas de salvación en él eran posibles. Que ese vacío espiritual que tiene el corazón del hombre, que lo lleva en una búsqueda desenfrenada y sin ningún éxito, lo puede encontrar solo en él. Jesús, en su ministerio pastoral, repito, era el heraldo de Dios. Hoy más que nunca, iglesia, por favor, escuche esto. Hoy más que nunca, la humanidad necesita escuchar al heraldo de Dios proclamando el mensaje de salvación. Como Pablo se lo decía a Timoteo en algún momento: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, trabajo del heraldo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente necesita escuchar algo que le saque de su estado, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, se levantarán maestros conforme a sus propios deseos o ideas equivocadas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es una realidad hoy. Ha sido una realidad antes, es una realidad hoy y seguirá siendo una realidad. La gente necesita escuchar algo que le saque de su estado, y se levanta mucha gente inventándose una cantidad de fábulas, como lo dice Pablo en 2 Timoteo 4:1 al 4, que fue lo que leí ahora, y ha apartado a la gente el oído y su corazón de la verdad del Señor. Este es lo que Pablo le está encargando a su discípulo Timoteo, pero es lo que en últimas Dios encarga a todos sus discípulos. Jesús se encontraba en ese momento del texto que estábamos leyendo en Mateo. Jesús se encontraba en ese momento entre los hombres en su primera venida, y esta es para salvación. Él vino como siervo a entregar su vida para salvarnos, abrir el camino de regreso, de retorno al Padre. Pero él, Jesús, sabiendo que volvería por segunda vez
pero ahora lo estamos esperando como Señor y Rey, y va a juzgar a vivos a vivos y muertos. Note que el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios, de 2 Timoteo que acabo de leer, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús, sabiendo que Él volvería como Señor y Rey a juzgar a vivos y a muertos, y que esto expone a la humanidad a la muerte eterna, sobre todo a aquellos que no se arrepientan y pongan su fe en Él. Jesús sabe la urgencia que hay y su responsabilidad de heraldo en predicar el mensaje del Rey. Perdón. ¿Recuerdan la ilustración que les di al principio de la predicación? La posibilidad de que esta bomba estalle y derribe esta enorme torre de apartamentos, y tú y yo sabemos y tenemos tiempo suficiente para avisarle a la gente del peligro inminente que hay y que debemos salir de allí. Jesús sabe el peligro que la humanidad corre si no le recibe como Señor y Salvador, y como heraldo está haciendo la tarea pastoral de predicar la verdad del Rey, de decretar la verdad del Rey. En su tarea pastoral, ser heraldo era un aspecto importante para nuestro Señor Jesucristo. En su tarea pastoral, Jesús no solamente fue el heraldo, sino que en su tarea pastoral Jesús era también el maestro. Escuche esto, el maestro. No basta con proclamar la verdad eterna de Dios y así dejar las cosas como sin más. También debemos poder mostrar cómo es que se ve la verdad de Dios en la vida de aquel que ha sido alcanzada por esa verdad. ¿Cómo se modela en el diario vivir la fe que proclamamos? La importancia y el problema de esto radica en el hecho de que enseñamos el Evangelio no meramente hablando de él, del Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Estamos hablando de testimonio. Perdón. Y Jesús así lo hacía. El escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, al introducir su escrito, dice que va a contar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía lo que enseñaba. Eso está en Hechos 1:1. Todo creyente, yo quiero que escuche esto, por favor. Todo creyente debe ser enseñado en cómo se vive la vida cristiana. Y esto se hace por medio de la palabra enseñada y modelada por otro creyente más maduro. Cada uno de nosotros, como creyentes, enseñamos a otros cómo es que se es cristiano, cómo es que se es hijo o discípulo de Jesús. Y les enseñamos predicando la palabra y mostrando nuestras vidas, siendo modelo de esa palabra que predicamos. Jesús en su trabajo pastoral no solo se quedaba en palabras. Note que aquí el trabajo pastoral está que él era el heraldo de Dios, él era el maestro de Dios, un maestro que enseña por su propia vida, pero también en su trabajo pastoral no solamente se quedaba en palabras, su ministerio se traducía en obras. Conforme vamos leyendo los evangelios, vemos que Jesús pasó mucho tiempo sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos. Él traducía las palabras de la verdad cristiana en obras de amor y favor para con los demás. Por allá en Mateo 25:36, Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, forastero y me recogiste, enfermo y me visitaste. Y le preguntan los discípulos: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y él dice: cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a cualquier persona necesitada, a mí lo hiciste. Qué importante la proclamación del Evangelio, la enseñanza de la buena doctrina y la vida real de actos de misericordia en este ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo, iglesia.
Este es el ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme, yo levanto una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, su iglesia? Este ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo, descrito de forma preciosa en estos 4 versículos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, su iglesia? Esto nos lleva al punto número 3 de nuestra enseñanza hoy. Punto número 3. El encargo glorioso a sus discípulos. El encargo glorioso a sus discípulos. Ahora Jesús hace un encargo glorioso a sus discípulos. Voy a leer de Mateo 9, que es nuestro texto de estudio. Mateo capítulo 9, voy a leer el versículo 37 y 38 nuevamente. Versículo 37 y 38. En el 35 y 36 Jesús recorría las ciudades haciendo el trabajo de heraldo, haciendo el trabajo de maestro y teniendo misericordia con el pueblo. En el capítulo 36 se nos dice que Jesús tuvo compasión porque veía a la gente desamparada y dispersa como ovejas sin pastor. Esto lo lleva a algo, versículo 37 y 38. Entonces, a causa de lo que acabamos de decir, como consecuencia pasa esto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, un mandato, un imperativo. Rogad, pues, al Señor de la mies. Mies es cosecha, es cosecha. Rogad, pues, al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies, a su cosecha. El encargo glorioso a sus discípulos. Perdónenme que hoy tengo la garganta un poco afectada. 2 grandes revelaciones en el versículo 37. 2 grandes y preciosas revelaciones se encuentran en el versículo 37. La primera revelación es: la mies es mucha. Escuche, Jesús declara: la mies es mucha. Repito, mies es cosecha. Jesús ve a todas las personas de las ciudades y aldeas que recorren su trabajo pastoral, las ve como cosecha valiosa que debe ser recogida. Y a propósito, todas estas personas que andaban agotadas y abatidas son pecadores, verdaderamente pecadores eran. Jesús, movido por la compasión, ve los campos listos para recoger la cosecha. Jesús no ve pecadores, ve campos listos para recoger la cosecha. Cuando nuestro Señor y los líderes religiosos de su tiempo, o sea, los escribas y fariseos, y esto es importante que lo escuche, cuando nuestro Señor y los líderes religiosos de su tiempo miraban a las multitudes de personas normales y corrientes, las veían de maneras completamente diferentes. Los fariseos los fariseos veían a la gente normal como paja que no servía para nada más que para ser quemada, pecadores. Jesús los veía como una cosecha que había que recoger y ponerla a salvo. Yo he escuchado dolorosamente, y no quiero ir a pisar callos, como se dice popularmente con esto. Yo he escuchado a varios pastores o iglesias decir que en el lugar donde han estado, alrededor han habido algunos negocios de pecado, prostíbulos, cantinas, y la iglesia que está ahí cerca, afectada por estos prostíbulos y cantinas, se ponen a orar en todos sus tiempos de oración desde el templo para que el Señor seque, escuche la palabra que se usa, seque esos negocios y que no venga ningún cliente y que se quiebren y se vayan. Y cuando esto pasa, cantan victoria. Yo quiero que me perdonen por lo que estoy diciendo, pero si hay un prostíbulo cerca de la iglesia, quiere decir que ahí hay personas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si hay una iglesia cerca, la iglesia debe ser heraldo, debe ser maestro, debe ir a presentar el mensaje de salvación.
Si se cierra el negocio, perdón, porque los miembros del negocio se convirtieron, amén, ese es el fin que esperamos. Pero si se cierra el negocio sin que le hayamos predicado el evangelio, pues déjeme decirle, estas prostitutas y estos borrachos siguieron siendo los mismos pecadores necesitados del Señor y se fueron para otras partes y ya los perdimos de la cercanía en que los teníamos para predicar el mensaje de salvación. Los fariseos veían a los pecadores como paja para que debía ser quemada. Jesús veía a los pecadores como mies que debía ser recogida. Una pregunta que me salta a la luz de este pasaje para mí y que quiero compartir con ustedes. ¿Qué vemos nosotros, iglesia? ¿Qué vemos nosotros al mirar a los no creyentes que están a nuestro alrededor? ¿Qué vemos nosotros? ¿Mies? ¿Cosecha que debe ser recogida? ¿Cosecha valiosa que debe ser recogida? ¿O pecadores empedernidos que solo se merecen la paga del pecado? En el ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo, a los pecadores los veía como cosecha, valiosa para ser recogida. Y eso fue lo que te tiene a ti y me tiene a mí disfrutando de la gracia, porque tanto tú como yo éramos igual de pecadores, condenados a la vida, a la muerte eterna, perdón, pero el Señor no nos excluyó, sino que se acercó en su ministerio pastoral, recorría las ciudades y las aldeas de ellos, tuvo compasión de nosotros, se acercó a nosotros y nos atrajo a Él con cuerdas de amor, librándonos de la muerte eterna. ¿Qué vemos, iglesia? ¿Qué es lo que tu corazón y mi corazón ve cuando miramos a aquellos que andan perdidos y embolatados, cansados, fatigados, sin rumbo, como ovejas sin pastor? ¿Qué vemos? ¿Paja para ser quemada o mies para ser recogida? La otra gran revelación de este versículo 37. La primera es, la mies es mucha, que nos cambia la forma de ver a la gente que no conoce al Señor. La otra gran revelación del versículo 37 es los obreros pocos. Mas la mies es mucha, mas los obreros pocos, dice Jesús. Los obreros pocos. Y yo quiero que me escuche esto con atención. Escuche esto, por favor. Lo que Jesús está diciendo, en medio de su tarea pastoral, Él está haciendo todos los días su tarea pastoral. Y cuando ve esa cantidad de gente, esa multitud, como ovejas desamparadas sin pastor, Jesús dice, los obreros son pocos. Jesús, está haciendo su tarea pastoral y al ver las multitudes, voltea a ver a sus discípulos y les dice, yo no alcanzo a hacer toda la tarea. Está diciendo Jesús, yo no puedo solo. Les está diciendo Jesús a los discípulos, tocó pedirle ayuda al dueño de la cosecha, o sea, al Padre. Tocó pedirle ayuda al dueño de la cosecha, es lo que está diciendo Jesús. Los discípulos de Jesús deben entender con esta declaración, deben entender que ser de su combo no se trata de estatus o de posición, sino también de comisión. Ser discípulo de Jesús no solamente es estatus, es comisión. Y es entonces, cuando Jesús declara esto, cuando Jesús revela esta escasez de obreros y abundancia de trabajo, es entonces cuando el Señor les hace el glorioso encargo. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies, rogad pues al Padre, el dueño de toda esta creación, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dos cosas que aparecen en esa frase, amados y amadas. Dos cosas que aparecen en la frase rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que aparece en esa frase es orar por obreros. Es importante, es indispensable, es urgente orar por obreros. Pero lo segundo,
enviar obreros. Es igual de importante. Orar por obreros, y enviar obreros. La cosecha, mi amada iglesia Oreb, amigos que nos escuchan por Facebook, la cosecha no se ciega sola, no se recoge sola. Y hacen falta segadores que la cieguen. Mientras estaba aquí en la tierra, Jesús podía alcanzar con su voz a unos pocos y llevó a cabo la obra redentora para que todo el que se acerca a la obra redentora sea recogido como mies para el Padre. Pero él sabía que había todo un mundo por alcanzar. Jesús sigue queriendo que la gente oiga la buena noticia del Evangelio, pero no podrán oírla a menos que haya quien se las dé, quien les anuncie esas buenas nuevas de salvación. Jesús encarga a sus discípulos a orar al Padre para que se provea de obreros, pero aquellos que oran por esta petición han de encarnar tanto esta petición que han de responder ellos mismos también al llamado. Vale la pena. Y yo quiero que usted tenga muy en cuenta lo que voy a decir. Y lo que voy a decir está en el texto bíblico, ¿no? Vale la pena notar que los que recibieron el llamado a orar aquí, en Mateo capítulo 9, del 35 al 38, los que recibieron el llamado a orar son enviados ellos mismos en el capítulo siguiente. Estamos en Mateo 9, los últimos versículos del capítulo. Si usted pasa a Mateo capítulo 10, lee los primeros 4 versículos, se va a dar cuenta que Jesús ya llama de forma como más seria, formal, llama a los 12. Pero del versículo 5 del capítulo 10 en adelante, Jesús comisiona a los 12 para ir a predicar tal cual Jesús lo ha venido haciendo. Jesús le dice a los discípulos, oren por obreros. Y Jesús comisiona a esos discípulos que los puso a orar por obreros, también los comisiona como obreros. Guarde esto en su corazón. El discípulo verdadero debe orar por obreros y ser obrero. Escúchelo, por favor, se lo voy a repetir. El discípulo verdadero debe orar por obreros y ser al mundo. Juan 17, 18. Jesús encarga su ministerio pastoral a su iglesia. Ojo, iglesia, hermanos, amados, Jesús encarga su ministerio pastoral a su iglesia y a cada uno de sus discípulos. En Mateo capítulo 7 es cuando Jesús ora por los 12 y por todos los que creerán a través de él, o sea que oró por usted y por mí. La oración que Jesús hizo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración que hizo por ti y por mí. Y en esa oración Jesús incluye el versículo 18 que dice, Jesús hablando con el Padre, así como tú me enviaste a mí al mundo, como Dios envió a Jesús al mundo, lo envió como heraldo, lo envió como maestro para predicar las buenas nuevas de salvación, lo envió con un mensaje de salvación, lo envió a cumplir una tarea pastoral para ir a aquellas personas que andan dispersas y angustiadas como ovejas sin pastor y atraerlas al rebaño del buen pastor. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús al Padre, así yo los he enviado al mundo. Iglesia, si no lo sabías, el día que tú y yo decidimos ser cristianos, el día que por gracia más bien, el Señor nos llamó a ser parte de sus hijos, de su iglesia, ese mismo día Jesús nos comisionó, nos entregó su ministerio pastoral. El que Él comenzó aquí, dejó rodando y espera que tú y yo encarnemos y llevemos y sigamos desarrollando hasta que Él venga como juez. Conclusiones en esta mañana. Yo quiero que volvamos a la ilustración de la introducción. Quienes se conectaron tardecito y no escucharon la introducción, a grandes rasgos, la ilustración,
a grandes rasgos estamos hablando de que hay una torre de mucha área de terreno, ¿cierto? Muchísimos miles de metros cuadrados. Es una torre enorme de apartamentos que tiene muchos metros cuadrados de área, pero tiene muchísimos pisos, cientos de pisos. Se eleva esta torre. Por tanto, esta torre tiene cientos de apartamentos y en todos esos apartamentos viven miles de personas, familias, miles de personas. Y ustedes, todos los que estamos aquí conectados, escuchando esto, vivimos dentro de todas esas miles de personas. Y todos nosotros los que estamos conectados, estoy repitiendo la ilustración para quienes no estaban, nos dimos cuenta que en el primer piso, en el sótano de esta torre inmensa, hay un dispositivo, hay una bomba explosiva con el poder de destruir toda esta torre. Cuando este aparato explosivo se detone, va a caer completamente toda esta torre y todas las miles de personas que viven allí, incluyéndonos a nosotros, vamos a morir. Pero el cronómetro del detonador marca que va a destruirse en 5 días. Usted y yo podemos tomar foto y filmar la realidad de esta bomba y vamos corriendo a todos los apartamentos a avisarle a la gente para que evacuemos y nos libremos. Estamos afuera. Hemos visto ya cómo se cayó el edificio a los 5 días. Efectivamente se explotó y todo se cayó. Y usted puede mirar alrededor. Usted está a salvo porque se dio cuenta a tiempo, pero puede mirar a cientos de personas de alrededor que también se salvaron de la detonación, de la explosión. Y puede sentirse muy orgulloso, porque muchos de estos cientos que están salvos de esa detonación se salvaron porque usted les anunció el inminente peligro que corrían si seguían en esa torre. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y quien no haya atendido el mensaje de salvación irá a la condenación eterna. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, que ya leímos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que hagas la tarea de heraldo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, quedarnos callados, no predicar las buenas nuevas de salvación, es saber que hay unas personas cerca de nosotros viviendo en un edificio que va a ser explotado en poco tiempo y si ellas no salen de ese edificio van a morir. Y tú y yo sabemos que esa bomba va a explotar y tenemos tiempo de avisarles, de persuadirles. Muchos no van a creer y se van a quedar allá por voluntad propia, pero muchos van a creer. Lo que tú y yo tenemos que hacer es anunciar la verdad redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta de reflexión. ¿Cuánto hace que eres cristiano? ¿Cuánto hace que eres cristiano? ¿A cuántas personas les has presentado el mensaje de salvación? ¿A cuántas personas, amado y amada? ¿A cuántas personas les has presentado el mensaje de salvación? Eso es ser heraldo, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿A cuántas personas has discipulado, les has enseñado la sana doctrina, lo que tú ya sabes del Señor, todo lo que vas aprendiendo en la iglesia, en las predicaciones de los domingos, en los grupos de discipulado en que estamos? ¿A cuántas personas has discipulado? Eso es ser maestro. Y recuerde que ser heraldo y maestro hace parte del ministerio pastoral de Jesús. Ministerio pastoral que te ha encargado a ti y me ha encargado a mí. La base de la misión pastoral es la compasión. Si no lo estamos haciendo, nos falta compasión. Pidamos a Dios que en su misericordia coloque compasión en nuestros corazones por aquellos que vagan sin rumbo, que están perdidos, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Y lo otro, iglesia, no hay cuidado pastoral sin cercanía. No podemos apartarnos de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que les prediquemos las buenas nuevas. Es el sueño de nuestro Señor Jesucristo
que todos y cada uno seamos heraldos y segadores. Si se ha de segar la cosecha del mundo, cada uno de nosotros tiene que ser un segador. Iglesia Oreb, cada uno de nosotros somos segadores de Jesucristo, segadores del Padre. Si hemos de recoger la cosecha del mundo, cada uno de nosotros tiene que ser un segador, porque escuche esto, porque hay alguien a quien cada uno de nosotros puede y debe llevar a Dios. A todos nosotros, Dios ha puesto gente cercana que nosotros podemos y debemos llevar a Dios. Iglesia, hoy el llamado de nuestro Señor es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hoy, ese es el llamado del Señor para ti y para mí. Y hoy, iglesia, hoy nuestra respuesta no debe ser otra que, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor despierte en nuestros corazones, por su buena voluntad, la misericordia y la compasión que está en su corazón, por la cual te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Que el Señor despierte compasión en nuestros corazones para que nosotros encarnemos este precioso ministerio pastoral que se echó a los hombros nuestro Señor Jesucristo y fue a la cruz para hacerlo efectivo. Que nosotros como iglesia recibamos con alegría y con gozo este ministerio pastoral que el mismo Jesús encomendó a su iglesia. Como tú me enviaste al mundo, dijo Jesús, así yo los envío hoy. Iglesia Oreb, somos heraldos del Señor. Somos heraldos del Señor. El edificio está a punto de desplomarse y a quienes no se les avise van a morir en su ignorancia. Usted y yo tenemos todas las pruebas certísimas para ir a esas personas y decirles, si no sales de este edificio, te vas a morir. Que Dios nos empuje, que Dios nos mueva a compasión, que Dios despierte en nosotros el anhelo de amar lo que Él ama y de sentir compasión por lo que Él siente compasión. Él sintió compasión por ti y por mí. Hemos de sentir compasión por los demás, porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Quiero invitarles